Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda temporada de Periscopio aquí en UniTV, el programa que intenta discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la política, con la cultura, con todas estas cosas que se vienen discutiendo bastante. Y en el día de hoy vamos a discutir de lo que nos dejó las PASO. Nadie lo discutió todo el mundo. Todo este tiempo lo estuvimos discutiendo a full. Pero queremos incorporar algunas otras miradas más a ese respecto. Algunas cosas que por ahí fueron dichas o fueron dichas quizás un poco más, a un volumen más bajo. Las cosas que vamos a estar charlando hoy básicamente tienen que ver con cómo fue la elección. Esta elección que tuvo por un lado esta disputa en la provincia de Buenos Aires entre el gobierno y la oposición. También la elección que hubo dentro del peronismo y cómo salió el gobierno luego de la elección. Quienes participan de este programa y quienes estarán participando de este programa como panelistas permanentes son María Pía López y también Mario Santucho. Queremos mandarle un beso muy grande a Zenga Sandoval, quien condujo la primera temporada del Periscopio. Y hoy tenemos invitados que son de lujo. Por un lado, Daniel Rosso, que es sociólogo, analista político también. Y por el otro lado, Martín Rodríguez, que nos va a contar un poquito, y vamos a arrancar con él, la primera pregunta. ¿Cómo fue esta elección, teniendo en cuenta que se discutió mucho cómo salió Cambiemos, cómo salió Cristina? ¿Cómo ves vos la elección dentro de todo ese espacio que es el espacio peronista? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, me tengo que romper el hielo. Bueno, el resultado electoral del peronismo implica primero hacer un mapa de ese peronismo y ver esas partes, esos peronismos que hay, ¿no? Es decir, para los politólogos que alientan la supervivencia del bipartidismo, dicen, bueno, en todas las provincias hubo peronismo versus Cambiemos contra el peronismo, ¿no? Bueno, pero ese mapa, provincia por provincia, no permite construir un mapa nacional, ¿no? Entonces, lo que también dijeron muchos politólogos es que el único partido con etiqueta nacional fue Cambiemos y que el peronismo fue una versión por provincia, ¿no? Entonces ahí ya te planteó una situación de fragmentación del peronismo, por lo menos en su presentación electoral. Está en una situación de crisis o en una especie de laberinto el peronismo, es probable, ¿no? También dirían, sin el poder el peronismo no se halla, sin el poder no encuentra. ¿Podría estar el peronismo de otra manera después de perder una elección? Por otra parte, sería raro. Es raro. Los casos que perdió otras elecciones fueron dos, con Alfonsín, y entró en una crisis profunda que creo que la asumió y tuvo un político muy fuerte para sacar al peronismo de ahí, que fue Cafiero, y después en el 99, ¿no? con el gobierno de la Alianza. Lo que diría es dos cosas. La primera es que para mí el peronismo no va a salir de ese lugar en el que está discutiendo el peronismo. O sea, se sale discutiendo lo que le pasa a la sociedad. O sea, acá no es, cuando se plantea la autocrítica, en muchos casos fue enfatizada por quienes no eran cristinistas o quienes no se sentían reflejados en Cristina y exigiendo en Cristina cargar la responsabilidad o no, y una situación así que también es exigible en política. Me parece que el otro punto que no está dicho en eso es que en realidad lo que hay que pensar es qué pasó en una sociedad desde por lo menos 2011 para acá, 2013 para acá, cuando el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el peronismo es bonaerense y luego existe, perdió en 2013, perdió en 2015, volvió con Cristina en estas PASO, obtuvo un triunfo mucho más chiquito que el esperado y se plantea de cara a octubre una situación muy exigida. Entonces, bueno, en algún sentido, digamos, hay que pensar qué pasó en la sociedad o debería haber algo así. La gente es un peronismo que está pensando más hacia afuera que un peronismo que está pensando hacia adentro. Y el peronismo, no quiero posar de peronólogo, no lo soy, todos van a opinar lo que quieran sobre eso. Pero lo que pienso es que siempre es una versión del peronismo. O sea, Menem fue una versión del peronismo, y Kirchner fue una versión del peronismo, y Cristina fue una versión del peronismo. Es decir, un peronismo de pura unidad fue el experimento de Duhalde, en algún sentido, que imaginó que se podía volver a sumar todo y que, bueno, estaba bien para la política, pero no estaba bien para la sociedad. O sea, el peronismo trae una novedad. Hoy, en la Argentina, lo que veo es un escenario donde el peronismo no tiene, para mí, un vocabulario novedoso, que en esta novedad no significa una habilidad comunicacional. No estoy diciendo eso. Una idea por una idea, otra cosa, sí. Y tal vez le falten tiempo. ¿Sí? Lo peor que se puede decir es que a lo mejor falta tiempo. A lo mejor el pequeño cheque, que no fue en blanco, pero el respaldo gradual de la sociedad hacia Cambiemos, es un tiempo.
es un tiempo más hasta que, digamos, hasta que seguramente pasan los escenarios electorales, que los gobiernos, o sea, los proyectos que se votan se agotan en sí mismos. Es decir, no son proyectos, no va a haber ahora una fórmula peronista que va a tomar la comunicación de Cambiemos y la va a combinar con la territorialidad del peronismo, y de eso va a salir un mestizaje eficaz que le va a dar en el corazón al proyecto de Cambiemos. Depende del gobierno, depende de cuánta nafta tiene este proyecto. Daniel, ¿cómo la ves? Bueno, a ver, la reposición de la representación política en la Argentina vino como condicionada, digamos, con todo proceso de rehabilitación de la representación política luego de una dictadura está obviamente condicionada. En este caso, la representación política parece contar desde 1983 con una especie de dimensión sacrificial, de tal modo que todos los que ejercieron la primera magistratura terminaron desactivados políticamente. O en el ostracismo, de la Rúa, Menem, o desactivados políticamente. O sea, Alfonsín fue posteriormente senador y diputado, pero no desarrollaron la capacidad de mantenerse en el escenario político. Por alguna razón, que podríamos discutir largamente, Cristina Kirchner es la primera, desde 1900, la primera dirigente política que llega a la primera magistratura, que desde 1983 a la actualidad logra zafar de esa dimensión sacrificial. Menem un poco también, y hasta que no se presentó al balotaje. Bueno, a ver, pero una vez que abandonaron la presidencia, la verdad es que si bien pudieron acceder a el Parlamento, no tuvieron capacidad de estar activos políticamente en términos de generación de nuevos procesos políticos. No pudieron liderar nuevos procesos políticos. O sea, hay como una cosa de la representación habilitada junto con toda una serie de mecanismos mediáticos, judiciales, etcétera, etcétera, que hacen que esa representación política tenga como un componente sacrificial. Llegás al máximo nivel de representación política, pero al mismo tiempo, luego que lo ejerciste, quedaste sacrificado. Cristina Kirchner superó esa instancia y tiene el 35% de votos en la provincia de Buenos Aires. Por eso parece como una cosa minimizada, ¿no? Parece que es un fracaso, algo que cuando vos lo ves en perspectiva histórica, en realidad es la primera dirigente que llega a la primera magistratura que logra zafar de esa dimensión sacrificial. Ese es el primer elemento. ¿Alcanza? No alcanza. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece que empieza a ser interesante, que es que Cristina en la campaña anterior, efectivamente, como hizo el macrismo, sacó la política del lugar de la emisión y lo puso en el lugar de escucha. Esa escucha, en la primera parte de la campaña, fue una escucha a los afectados por la crisis. Lo que se ve en las últimas semanas es que esa escucha ahora está puesto en el interior de su propio movimiento. Entonces empieza a escuchar a los intendentes, empieza a escuchar a los gobernadores. Esa escucha que dispara como un proceso deliberativo en el interior, creo que hay que seguirlo, porque creo que es un camino muy inicial de cierta reconstrucción del proceso político del peronismo. Ahí no pensás, Mario, vos también, si una parte de estas pasos tuvieron de algún modo una suerte de interna dentro de un panperonismo, de peronismo, más allá de que institucionalmente nos hicieron las pasos, si funcionó o no funcionó de esa manera. Sí, claro. Me parece que la discusión, una de las principales discusiones, había dos grandes discusiones, ¿no? en esta elección. Una era qué pasaba con el gobierno, ¿no? Si se ratificaba su construcción, si seguía en crecimiento, lo charlaremos más adelante. Y la otra gran discusión era qué pasaba en el peronismo, esta discusión abierta que hay. Me parece muy bien como lo plantean tanto Martín como Daniel, a pesar de que quizás no sea coincidente, pero sí a mí me parece que sería interesante remarcar, porque yo creo, cuando discutimos en la temporada anterior, un programa pre-paso, yo decía algo que me equivoqué, raramente me equivoqué, que era que, y lo tiro acá un poco como están provocación. los archivos. Sí. Raro porque no me suele equivocar, pero bueno, que era que en esta elección no se jugaba tanto quién ganaba, sino más bien qué tipo de perdedores había, ¿no? ¿Quién eran los perdedores? Un poco pensando precisamente en esta discusión, una discusión que no iba a quedar tan saldada en perspectiva hacia el 2019. Bueno, yo creo que hay un ganador que es el gobierno, y esto me parece que habla de una crisis más fuerte del peronismo de la que pensábamos, ¿no? Entonces, ninguna de las fuerzas del peronismo, a pesar de que Cristina es la única que le puede ganar a Esteban Bullrich en la provincia por muy poquito, pero
quizás no alcance para ganar en octubre, y en ese sentido ninguna de las fuerzas del interior del peronismo logran abrir claramente un proceso de liderazgo al interior del peronismo, ¿no? Hay que preguntarse si a Cristina le interesa, si no le interesa, pero en todo caso parece mantenerse esta situación deliberativa, que yo creo que hay dos grandes actores hoy. No aparece un tercero, que sería el de la supuesta renovación peronista, en principio prometida de alguna manera por Massa, ahora un poco disuelta, en esta elección intentada encarnar por Randazzo, fracasada. Y entonces quedan como dos grandes, por ahora, actores, pero me parece que a ninguno le alcanza todavía. Ni Cristina Kirchner, con un empate en la provincia de Buenos Aires, ni a lo que se llama la Liga de Gobernadores del Interior, muchos de los cuales tuvieron resultados bastante malos, ¿no? Sí, María Pía, ¿vos cómo lo ves eso? Yo abriría un par de preguntas a lo que estuvieron comentando, porque me parece que estamos trabajando sobre la hipótesis de que todo es peronismo, lo que se opuso a Cambiemos, y quizás pensando en esta situación dispara en la que resultaron las elecciones de acuerdo a cada provincia, y lo que está sosteniendo Daniel respecto de la peculiaridad de Cristina volviendo al escenario, que quizás tengamos que agregar otro tema, y si no es necesario volver a pensar que kirchnerismo y peronismo no son lo mismo, y que lo que está haciendo Unidad Ciudadana, lo que está haciendo Cristina, es fundando algo a cierta distancia del peronismo, que puede estar trasvasando muchas fuerzas del peronismo, muchos núcleos de ahí, pero que efectivamente tienen algo de diferencia que ya estaba dentro del kirchnerismo como una distancia y una cercanía siempre en tensión, que a veces se le criticaba por no ser lo suficientemente peronista y otras veces se festejaba esa diferencia, pero que me parece que en las elecciones vuelve a aparecer casi dramáticamente esa situación donde Cristina es otra cosa. Y es otra cosa que tendremos que pensar qué significa. Habría la pregunta esa, si cuando hablamos de peronismo hablamos de Unidad Ciudadana, cuando hablamos de Cristina y de Unidad Ciudadana estamos hablando del peronismo para pensar eso. Ayer hubo un acto de homenaje a Cafiero, digo, pensando en esto que decía Martín, porque también está esa otra pulsión que es recuperar el panperonismo con todos adentro, pero me parece que el kirchnerismo y Cristina en particular siempre tiene una cierta tensión respecto de eso. Y segundo, me parece que la otra pregunta es cómo lo difícil que es para un tipo de movimiento y de partido como que ha expresado y expresa el peronismo, constituir un lugar de emisión tan monolítica como sí tiene Cambiemos. Que creo que lo que pone en escena en la política argentina es la homogeneidad de todas sus instancias discursivas, enunciativas y comunicacionales, que eso nunca había pasado, ¿no? Y que eso me parece que cambia la escena. Ahí, digo, se daban este resultado de las elecciones. Yo quisiera preguntarle a nuestros invitados qué opinan de esto que se pía de algún modo construir algo alejándose del peronismo, reivindicar lo que dice también Daniel, que terminadas las elecciones, perdiendo unas elecciones, es lógico que haya una disgregación, digamos. Yo supongo que cualquier agrupación política que pierde una elección se genera ese tipo de cataclismo, por decirlo. Y si eso es una diferencia estratégica o es una diferencia táctica lo que define hoy también algunos de los peronismos. ¿Y cómo ven ustedes, si es táctica o estrategia, lo de Cristina, lo que dice Pía, si fuera así, de separarse del peronismo, por decirlo de algún modo? Dani, ¿arrancás vos? ¿O Martín? Arranca, Dani. Vale. A ver, me parece el macrismo introduce una cosa, a mi juicio, muy poderosa, que es la pospolítica en términos de Chantal Mouffe. O sea, es casi una radiografía lo que dice Chantal Mouffe. O sea, la pospolítica, pero la pospolítica en términos activos. Esto lo pudimos ver en los últimos días con mucha precisión. O sea, para el macrismo la política es algo que va desde afuera hacia adentro de las instituciones. En las instituciones hay como una especie de lugar vacío. En todo caso, si hay política está invisibilizada. Entonces lo que tenés es, por un lado, una política hipervisibilizada que actúa como intrusión, que actúa como invasión, y una política invisible, que es la que está dentro de las instituciones y que por ser invisible no existe. Entonces, si la política que viene desde afuera está desautorizada y la política que está adentro no existe, lo que está intentando armar el macrismo es una democracia sin política, que me parece que es un salto de mucha envergadura, porque la dictadura que se planteó es, vamos a hacer
vamos a sacar la política de la Argentina. El macrismo va un paso más allá. Lo que dice es cómo hacemos una democracia sin circulación de la política, ¿no? Y además generando esa paradoja de que hay una pospolítica que genera de todos modos un sujeto político. O sea, los 2000 tipos que fueron a blanquear el Cabildo, a eliminar el discurso político que estaba en las paredes del Cabildo, o los tipos que denuncian, los docentes que hablan de Santiago Maldonado en la escuela, son como una especie de sujeto de la pospolítica. Un sujeto que habla de política en nombre del fin de la política. Bueno, eso no se resuelve con un discurso clásico peronista ni con un discurso clásico kirchnerista. O sea, el macrismo a lo que nos obliga es a un fuerte proceso de laboratorio interno y de construcción de ideas, porque es muy fuerte lo que está enfrente. Yo en ese sentido, yo reivindico de la nota de Nathanson haber disparado un proceso de profundización discursiva, porque acá el problema también que me parece que hay como frase que nos resuelven todo. Por ejemplo, la frase posverdad, esa nos resuelve casi todo. ¿Por qué? Porque si el macrismo tiene posverdad, entonces nosotros tenemos la verdad, quedémonos tranquilos, ya está resuelto. O la pos. O la pos. Claro, pero entonces en esa cosa dicotómica de alguien que expone la posverdad, la mentira, y que nosotros entonces tenemos la verdad, queda todo resuelto, no tenemos nada. Y ahora, Martín, Claro. acá aparece la cuestión más discursiva. Con respecto y en un minuto porque tenemos que ir a la tanda, pero más o menos pensando en cuanto al armado político, después del cimbronazo de perder las elecciones y esto que hablabas vos al principio. Para mí, esto de que Cristina diga, bueno, lo que decía Pía, ¿no? Se va hasta el peronismo hacia una zona... Yo no tengo una expectativa esotérica, o sea, una cosa que pasó, un poco diciendo, tomo lo que dice Daniel, pero digo, al final se le dijo, armen un partido, y el partido lo armaron. Sí. O sea, tomo lo que decía Pía, la rama femenina de la mesa, que decía, bueno, tienen un partido casi del modo centralizado y disciplinado del siglo XX, los partidos, ¿no?, más clásicos, o sea, son un partido político, o sea, homogeneizan el discurso. El candidato es el proyecto, lo llevaron mucho más sacado, pusieron a Burrich, que se entera lo que piensa cuando habla, y el tipo sacó 34 puntos. O sea, en una democracia, en una provincia donde la política que más votaron fue Graciela Ocaña. La persona más votada en la Argentina fue Graciela Ocaña. O sea, digo, eso también para bajar el precio de la electorabilidad, ¿no? Que es decir, bueno, qué sé yo, los votos son la base, pero bueno, pueden ser relativos. Ahora, ¿qué tiene que hacer si Cristina va a tener la magia? Ella decía no fue magia, era una buena frase esa. No es magia armar la oposición. Incluso las experiencias de armado de oposición. A Menem duró años, tardó casi la década y fue una oposición pésima, ¿no? Fue casi una continuidad. Y incluso al kirchnerismo, pensado formalmente, también la estructuración de una oposición. Esto, además, el PRO es un lector de la sociedad y de una parte, es decir, es... El mapa sojero y el mapa del voto amarillo es como la nitidez, ¿no? Sí, es decir, verde y amarillo, ¿no? Emerge así. Nace en la plaza del 2008, nace en esas plazas, es decir, nace para representar a la parte de la economía productiva que se autopercibe como la que hace el costo para sostener la otra parte de la economía improductiva a la que el Estado financia. Dicho en los términos que lo diría, no sé, ¿quién lo diría? Kirchner, claro, pero no sé, alguien así. Bueno, Longobardi. Entonces eso es el PRO, es casi una meditación que duró años y una prudencia, ¿no? Con un tipo que piensa, que es Durán Barba, que nos encanta odiar, pero que el tipo dijo, bueno, en 2011 no juegues, esperá, y fueron, ¿no? Y esa rueda giró y se llevó puesto a Massa, o se llevó puesto otras experiencias que a lo mejor... Y el peronismo, el cristinismo quedó atrapado en un juego de 2011 que fue, creo yo, haber puesto tanto énfasis en Cristina, haber roto tal vez otros constructores de poder, es decir, el aspecto de coalición que tenía el Frente para la Victoria, que para mí tal vez estaba más en la naturaleza de Kirchner. Entonces, haber creído que el 54 era Cristina, no había sindicatos, intendentes, gobernadores que hubiesen aportado algo, haber limpiado, echado, ¿no?, del templo a los mercenarios y haber construido un poder que la dejó, para mí, en una excesiva soledad. El otro proyecto la esperó y le dio el remate en el 2015. Tenemos que siempre volvemos a la derrota electoral
del 2015 y hay una pulsión fuertísima a hablar de Cambiemos irremediablemente. La idea en este bloque por lo pronto era hablar justamente de cómo se había resuelto en las PASO la cuestión del peronismo. Quédate porque en el próximo bloque sí, nos vamos a meter de lleno directamente en hablar de qué pasó con las elecciones. Algunas cosas ya han sido anticipadas en este bloque. Y cómo sigue la cosa para adelante. No te vayas, quédate, esto es Periscopio, un rato nada más y volvemos. Hoy en Periscopio estamos hablando de lo que pasó en las PASO. Se habló mucho, ya sabemos, se vino diciendo una cantidad de cosas. Tratamos dentro de lo posible de incorporar algunas otras miradas. Estuvimos hablando en el primer bloque de esta interna, digamos, dentro del espacio peronista, si es que se lo puede denominar, o del espacio de la oposición, por decirlo de alguna manera. En este bloque vamos a hablar un poquito más sobre este triunfo de Cambiemos, qué implica, hacia dónde va todo esto, cómo lo están viendo. Estamos con Daniel Rosso y con Martín Rodríguez y ahora Mario Santucho nos va a decir algunas cosas que le quedaron del primer bloque. No, más que el primer bloque es cómo leer esto que decíamos de una crisis un poco sostenida ya y de largo aliento, creo yo, del peronismo, ¿no? Como movimiento histórico, como partido político, pero además creo yo, como modo de leer la Argentina contemporánea, ¿no? Y lo quiero relacionar por el hecho de que otro de los elementos que hay que poder analizar que dejaron las PASO, digamos, es lo que podríamos llamar, así en una forma genérica, el triunfo de Cambiemos, ¿no? O sea, hay la sensación es que Cambiemos habrá crecido un poco más respecto del 2015, pero sobre todo se consolidó, ¿no? Se consolidó, ganó en lugares donde era impensable que ganara, donde no había llevado. El proceso de expansión de ese partido vecinal de la Ciudad de Buenos Aires hacia el país se terminó de cristalizar, ganó en provincia. Con el radicalismo, por supuesto, también. Sí, bueno, la idea de Cambiemos, ¿no? La idea del cambio. La idea del cambio como propuesta para la Argentina, me parece que se fue. Y además, yo creo que hay un elemento que me parece importante decirlo, que es que si uno puede ver el modo de gobierno de Cambiemos como encarnado o ubicado en dos laboratorios muy diferentes entre sí, en los dos revalidó, ¿no? Uno en Jujuy, en donde la lógica es una idea de desplazamiento o de modificación de ciertas bases estructurales que había puesto el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno, destruyendo esos tipos de pilares. Bueno, Cambiemos volvió a ganar en Jujuy, claramente, y el otro gran experimento y laboratorio es la Ciudad de Buenos Aires, en donde ya hace varios periodos que gobierna y en este momento en una alianza también, en una perspectiva, una alianza con Carrió y demás, no solo revalidó, sino que afanó, ¿no? Sacó la mitad de los votos. Entonces, me parece que el problema no es tanto, de alguna manera, ya plantear esto, remarcar esto que se ha venido diciendo durante estas semanas, digamos, post-paso, sino pensar qué tipo de significado tiene esto, ¿no? Yo, por eso lo quería ligar un poco al anterior. Me parece que Cambiemos se consolida porque es quizás la única mirada hoy, la única perspectiva hoy eficaz que tiene la iniciativa política y que tiene que ver un poco con lo que decía Daniel de qué estamos queriendo decir con esto de pospolítica, qué estamos queriendo decir con una especie de nuevo lenguaje político que viene a, de alguna manera, organizar el sistema de discusiones, por lo menos, a organizar el campo de las discusiones.
A mí me da a veces la sensación, digo, me cuesta también encontrar o trato de establecer relaciones con otras primeras elecciones de un nuevo gobierno, donde obviamente existe un crédito, lógicamente, salvo quizás las de la Rúa, pero en general me da la sensación de que frente a una expectativa generada por un nuevo gobierno, digo, más allá incluso de posiciones ideológicas o de modos de hacer política, me parece que hay una tendencia en general a que en las primeras elecciones no le vaya mal, en principio, a los gobiernos. Y los resultados de las elecciones dan para un montón de interpretaciones que a veces hasta son contradictorias, que no son unívocas, que cuesta mucho definirlas taxativamente y que a veces se acomoda más a los deseos de cada uno de aquellos que lo dicen que a lo que efectivamente ocurrió. No sé si será verdad, posverdad, pero son datos complicados, digamos, ¿no es cierto? Martín, Pía. Martín. Bueno, tiran la pelota. ¿Podía haberle ido peor a Cambiemos? La pregunta es esto. ¿Le podía haber ido peor que esto a Cambiemos? Lo que es claro es que todos los que estamos en esta mesa creímos que le iba a ir peor. Todos. En algún momento alguno podía pensar, no quiero quedar como el único que la vio, pero digamos, tal vez todos teníamos la sospecha que también le podía ir bien, pero digo, que podía haber un voto vergonzante, o sea, el registro de las encuestas era más prudente, ¿no? O sea, incluso en la provincia de Buenos Aires, que era como... Sí, depende de qué encuestas también. Había encuestas para todos gustos también. Por eso, digo, todos pero creíamos... con las encuestas que más mal le iba, de todos modos expresaban este crecimiento de Cambiemos, la instalación en este programa. Sí. Antes de las PASO se planteó esto, que Cambiemos iba a ganar. Te diría dos cosas también. Su relación con el peronismo es como un tema en Cambiemos. O sea, para mí Cambiemos es no peronista y anti-kirchnerista. O sea, no estoy, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba, si vos sos un cordobés, un sojero, o lo que sea, que tal vez votás al peronismo, o votaste al peronismo cordobés, que preservó una cierta autonomía, ¿no? No al estilo ya separatista de San Luis, que es todo un caso, ¿no? Pero a un estilo de autonomía también histórico, ¿no? En Córdoba, una provincia como muy fuerte, pero, y bueno, al final votás el original, ¿no? Es decir, porque también entraron en un juego que era, bueno, ¿y qué pasa si es Schiaretti que tensiona con De la Sota, que está un poco más a la izquierda, y si él rearma un eje de gobernadores y eso entra en diálogo con Cristina? Supongamos, una especulación así muy fina y muy hipotética y a la vez muy débil, pero posible. Bueno, un voto el original, o sea, voto Cambiemos, lo otro ya me abre un margen de riesgos, no tengo ganas, ¿no? Y bueno, tal vez en algunos lugares Cambiemos es simplemente no peronista y en un sentido de etiqueta electoral, ni siquiera de programa. Es decir, él iba a decir al principio una cosa que está buena, que es, o sea, siempre hubo tensión entre kirchnerismo y peronismo. O sea, Cristina tal vez la recrudece, tal vez Cristina era mucho más, digamos, incluso en el Senado, en el año 97, 98, se distancia ella, sin romper. Había una idea, en los Kirchner siempre había una idea orgánica de partido, entre otras cosas, pues Néstor era un gobernador del peronismo, un gobernador que se entendió por momentos más y por momentos menos, pero se entendió con Menem y con Cavallo, ¿no? Se entendía, ¿no? Es decir, la discusión fiscal de la Argentina, Kirchner participaba de esa discusión, una provincia muy rica. Y, o sea, la idea del partido siempre era una idea de tensión para ellos, y tal vez para Cristina más, siendo parte de un bloque, viviendo permanentemente en Buenos Aires o teniendo todo el tiempo las discusiones parlamentarias y las discusiones nacionales como senadora, la tuvo. Pero uno que diría, hay una sensación que es, el kirchnerismo es una suerte de estructura de sentimientos y el peronismo es una estructura de poder. El momento de brillo fue cuando se supieron combinar esas dos cosas. ¿Puede durar eso? ¿Cuánto puede durar eso? Ahora, eso es el momento de brillo para cualquier agrupación política. No, el momento de brillo, claro, pero también en la conjugación de ese momento, ¿no? Es decir, claro. A mí me parece que a veces es anticristo. En esta elección también confluyeron. Yo no veo que estén tan separados, ¿no? O sea, ¿En dónde? En la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, pero por eso. Y otro problema. ¿Qué hizo Cambiemos? ¿Cuál fue para mí una gran jugada de Cambiemos? Haber confinado la discusión peronista ni siquiera a la provincia, al conurbano. O sea, yo en algún momento escribí un artículo que me putearon en 10 idiomas todos los conurbanólogos que hay, ¿no? Pero bueno, y lo digo acá, ¿no? Hay que desconurbanizar el peronismo. O sea, el peronismo no es solo el microemprendedor, la cooperativa y Irma. Que está muy bien, pero no alcanza, claro. Claro, esto es un país, ¿no? Entonces, hay un país que tiene muchos idiomas y que también tiene vencedores y vencidos. Y el peronismo nunca fue solo la expresión de los vencidos. Siempre esa parte de combinación
creo que es una cosa que le falta y que es difícil y que Cambiemos, ahí rompe la relación entre peronismo y kirchnerismo de un modo muy hábil, ¿no? Ahí un político clave de ellos es Frigerio. Cuando queremos hablar de Cambiemos, vamos al peronismo. Cuando Sí. queremos hablar de peronismo, vamos a Cambiemos. Como la gata Flora. Y así Daniel, es. ¿podría haber hecho una mejor o una peor elección Cambiemos, teniendo en cuenta que es su primera elección de medio término? ¿O fue la verdad una cosa que descolló? Lo que pasa es que, Cambiemos hizo, por supuesto, buena elección, pero hay números que muestran que efectivamente ese triunfo no fue tan monolítico como parece. O sea, tomemos el caso de Jujuy. En Jujuy, Morales sacó en el 2015 58% de los votos. Esta vez sacó 37%. Está bien, vos me podés decir una elección general y una elección legislativa. Lo que sea, pero es 58 a 37. Bajó 20 puntos. Sí, Cristina en Jujuy. 54 tardó varios años. en Efectivamente. Tomá Mendoza. El macrismo sacó 41% de los votos. El peronismo sacó 31%. O sea, uno de los grandes distritos que muestran como de gran efervescencia macrista. Cuidado que ahí sí también me parece que hay efectivamente un dispositivo comunicacional que ha tenido gran capacidad de construir un triunfo que existió, por supuesto, pero que me parece que lo han sobreconstruido. Claro. Porque cuando vos ves dato por dato, el otro tema es que el macrismo ha sido más eficaz en avanzar sobre el peronismo que sobre el kirchnerismo. Que ese también es un dato. Por ejemplo, en Salta, Urtubey obtuvo el 51% de los votos en 2015. Obtuvo 37 esta vez. Se supone que es la alternativa blanca al macrismo. No es la alternativa blanca. Es tal como está algo que es fácilmente subsumible por el macrismo. Como pasó con Schiaretti en Córdoba también. Entonces, cuando vos ves esto, y tomo la diferencia que hacía Martín entre el kirchnerismo y peronismo, y lo que planteaba Pia también, que efectivamente hay diferencias, porque la verdad es que el peronismo es algo deforme, que efectivamente va teniendo distintas dimensiones y distintos relieves. Yo no sé dónde empieza el peronismo y dónde termina, porque ni siquiera sabemos muy bien, o sea, es algo que se procesa de modo histórico en su propio desarrollo. Entonces, la verdad es que hoy aparece más una lógica del macrismo tratando de extirpar al peronismo y la cultura nacional popular como un todo de la realidad argentina, más que tratar de extirpar la especificidad kirchnerista. Es el conjunto el que está, en todo caso, bajo riesgo. Pia, ¿hasta dónde entonces en esta elección de Cambiemos se consolidó el gobierno? ¿Hasta dónde sería la pregunta? No te voy a contestar esa pregunta, mira, Damián, ya está, ya me revelé. No, porque quiero seguir hablando de lo que estaban hablando. Pero estamos hablando de esto, justamente, ¿hasta dónde se consolidó, hasta dónde se consolidó en esta elección el poder del gobierno nacional? Porque para pensar eso, hasta dónde se consolidó, creo que quiero recuperar dos ideas que dijeron Martín y Mario. Él hoy dijo la idea de que hay un mapa verde superpuesto al mapa amarillo y que ahí se produce una especie de interpelación eficaz de intereses económicos, formas productivas y formas políticas. Y Mario dijo que en ese sentido el macrismo es la única perspectiva eficaz de organización política. Bueno, yo creo que es mucho más heterogéneo ese mapa, que es más heterogéneo que en el plano electoral tenemos un triunfo de Cambiemos, pero también tenemos la aparición de muchas formas, de muchas alternativas distintas. Digo, en el caso de Córdoba, efectivamente gana Cambiemos, el kirchnerismo hace una digna elección para el modo que construye la candidatura en Córdoba, y en realidad el que pierde es Schiaretti. Ese dato lo pondría junto con el de Salta y Urtubey. Es decir, hay una cuestión ahí que se está dirimiendo también entre qué tipos de interpelaciones hay, que me parece pronto para sacar esa cuenta, donde la única eficaz podría ser la del macrismo. Porque la pregunta que abriría ahí es qué tipo de formas de vida, formas productivas, organizaciones económicas,
existen en el país más allá de la patria sojera. Si solo es la patria sojera, estamos condenados a la eternidad de Cambiemos en ese plano. Pero hay muchas otras. Todas esas otras, ¿las está interpelando efectivamente el macrismo también? ¿Las está interpelando Cambiemos? ¿O se está produciendo, o son las que aparecen vinculados a este mapa electoral más complejo, ¿no? Todas estas preguntas que acaba de hacer María Pía López, que son como 14, las vamos a tratar de desmenuzar un poquito en nuestro tercer bloque. No se vaya, esto es Periscopios, nos quedamos un rato más. Usted se queda ahí. De la tanda, seguimos charlando de las PASO, de qué cosa pasó en esas PASOs, hablamos un poco de la interna peronista, hablamos un poco de la consolidación de Cambiemos como fuerza de gobierno, y Pía en el bloque anterior, más o menos cerrando, dijo un par de preguntas y Mario Santucho quiere contestar alguna de esas preguntas que hizo Pía hace un ratito. ¿Cuál querés contestar? No. Yo creo que tiró varias preguntas Pía, más bien creo que abrió un poco una discusión que se había quedado planteada en el bloque anterior, ¿no? Sobre cómo pensar el voto Cambiemos, sobre si Cambiemos, si es una cosa tan definida, ¿no? en su manera de interpelar y de construir ciertos discursos. Y sobre todo a mí me parece interesante la pregunta por si hay otra, que un poco en respuesta a lo que yo decía, Pía planteaba si no hay otras perspectivas, además de la Cambiemos, ¿no? Yo creo que sí, que está. Ahí recupero un poco lo que decía Martín al principio, la necesidad de que, evidentemente, la necesidad de que haya un tiempo de elaboración de una respuesta que sea capaz de dos cosas, me parece que es la discusión. Por un lado, de realmente tomar en cuenta, creo que como me parece que estamos todos de acuerdo, que hubo una primera época de subestimación muy fuerte del macrismo. Creo que todavía no hemos del todo encontrado argumentos fuertes, capacidad de entender o capacidad de habitar o de penetrar esos territorios que yo creo que el macrismo ha logrado descubrir, ¿no? Que tiene que ver con una idea de la opinión pública, que Daniel sabe mucho mejor que nosotros, una idea del sujeto político contemporáneo, que tiene que ver también con cómo se estructura hoy la subjetividad política, más en segmentos que en ideas de pueblos o antipueblos, como uno podría pensar, pero que creo que también tiene que ver con una lectura sobre los deseos contemporáneos, ¿no? Incluso aquellos deseos que produjo el kirchnerismo en su, entre comillas, o entre paréntesis, exitoso gobierno, ¿no? El surgimiento de clases medias. Entonces, creo que hay un desafío de cómo poder discutirle al macrismo por un lado, y el otro gran problema, que es cómo se relanza una iniciativa política hoy que podríamos llamar popular, que podríamos llamar progresista, o como querramos llamarle, ¿no? Porque después de 12 años de gobierno, y me parece que también estamos de acuerdo de haber tocado bastantes límites en la cuestión de la redistribución económica o de la cuestión económica, en la cuestión de la misma lógica de democratización de ciertos poderes y demás, es necesario pensar otra imagen de cómo se puede seguir democratizando o empezar a democratizar en serio según quien lo diga, ¿no? Entonces creo que ahí
A mí me queda como idea, como imagen, y creo que en esto hay que ser bastante sincero y hay que ser como de lectura de los resultados de las PASO y por lo tanto de cierta predicción de qué es lo que viene en octubre, que para mí se confirma esa idea de que el macrismo tiene la iniciativa. Y si tiene la iniciativa es porque está con una capacidad de poder interpelar de un modo que los otros no están pudiendo hacer, ¿no? Vinculado a eso pasaron muchas cosas después de las PASO, pasaron muchas cosas y obviamente el gobierno tomó una serie de iniciativas que implican una lectura que hace el propio gobierno de las elecciones. ¿Qué piensan ustedes, Martín, Pía, Daniel, que cómo leyó el gobierno el resultado de las PASO? Mira, supongo que todos hablan o con alguien del gobierno, con algún adherente, ¿no? Yo destaco como rasgos, ¿no? En eso. Una es desdramatizar. La política no es un drama. En la interlocución, ese énfasis o ese temperamento que tiene, ¿no? Es decir, la política no es un drama, ¿no? Es decir, no son eufóricos, pese a que estamos discutiendo hace 2 horas. Si ganaron o no ganaron, efectivamente ganaron, digamos. No son eufóricos, no gritan el gol sacándose la camiseta y revoleándola, ¿no? No, tomando medidas, por ahí lo hacen. Bueno, por ahí, pero digamos, o sea, yo diría, vuelven a ser prudentes y casi que, pese a que son un proyecto muy identificado con los vencedores de la sociedad, de la economía, su estrategia de comunicación suele ser más bien eso de preferir correrla de atrás, ¿no? Si capaz que uno diría, ¿qué prefieren en la provincia de Buenos Aires? Perder por poco en las PASO, ¿no? y retomar recogiendo voto útil y un cierto tono épico para ganarle a Cristina, ¿no? Una cosa, es probable, fuera de aire me acusaron de determinista, no soy marxista, ni lo fui, ni lo volveré a hacer. Ni lo serás. Pero es cierto, es decir, de hecho, el conflicto del campo intentó elaborar una suerte de partido del campo, ¿no? Con algunas figuras que fue mal. Yo creo que son más la plaza del 2008 que la representación del chacarero, ¿no? De sojero del 2008. Es decir, hay algo ahí, un clima antikirchnerista de 2008, que creo que es un lector, y que además en esta... Odio hablar tanto de la comunicación del cambio, pero es inevitable. Pero en esta microsegmentación, ellos suponen que hablan con toda la sociedad, que no es que representamos solo unos intereses, ¿no? Suponen que hablan con toda la sociedad. ¿Qué creo yo? Que cambiemos, o en todo caso hasta diría la figura de Durán Barba, juro que nunca más lo voy a nombrar. Es como, ustedes vieron Los Simpsons, el hermano de Homero, que Homero Simpson descubre que tiene un hermano, y tiene un hermano que además es rico, y que formó una gran planta, una gran fábrica de autos. Y entonces agarra al hermano, a Homero, y le dice, vos vas a fabricar el Homero Móvil, el auto del hombre común, y echa a todos los CEOs y a todos los gerentes de la planta, y le dice, él es el hombre que lo va a fabricar. No había capitán. Hay algo de la política cualquierista que es, vamos a hacer una política para el hombre común, y fracasa, porque era muy caro. Es muy caro ese suerte de populismo del hombre común que finalmente quieren ofrecer, decir, vamos a cumplirle los sueños a todos. Al final, también tiene una resonancia populista. Hay una tensión en Cambiemos entre esto que para, si vos escuchás a una parte de su propia prensa y una parte de o sea, no hubo ajuste, y los otros que están con el gradualismo, que es que no quieren terminar de largar la soga, no quieren terminar de cortar los planes y siempre están dando un poquito más. Es decir, hay una tensión ahí, porque esa política para el hombre común significa beneficios y felicidad para ese hombre común. Y no están en condiciones de asegurarla. Esa mi sensación es que caerán por su propio peso, porque no pueden contemplar esa promesa de progreso social que se supone que por lo menos el kirchnerismo dejó de prometer. Tal vez no de cumplir del todo, pero una parte, que hablábamos de los segmentos, ¿no? La clase media baja, el votante de masa, el que paga ganancias, ellos dejaron de votar a ese kirchnerismo. Creo que en esa es la parte donde veo su límite, pero en ese sentido diría, no es una propuesta política, a ningún partido le diría, o a ningún político le diría, tranqui, de sencillez hasta que aclare. No se dice, hay que hacer todo como si fuera el último día. Y sin embargo diría, para mí falta tiempo. O sea, van a caer por su propio peso. Dani, ¿cómo leyó el Cambiemos la PASO? Y cómo eso modificó, ya no me estoy refiriendo puntualmente a su discurso, a su enunciación, sino cómo avanzar en políticas concretamente. Bueno, a ver, ellos para hacer la lectura del triunfo tuvieron que desaparecer un número
que es el número de la provincia de Buenos Aires durante 20 días. Eso también tampoco es un dato menor. Desaparecieron un número durante 20 días. Sobre la desaparición de ese número construyeron el escenario de éxito, sobre ese escenario. Ahora, y hay un tema de, efectivamente, como dice Martín, de la relación del macrismo con lo común, con la vinculación con lo común, que no es solo una búsqueda del macrismo, es una búsqueda de todo el sistema de medios. O sea, Tinelli en el último Bailando hacen un certamen para elegir la mujer común, ¿no? Y entonces, ahora resulta que para elegir esa mujer común hacen un casting de 7.000 personas. Entonces, sí, tan común, no es tan común la mujer común si tienen que elegir entre 7.000 personas, entre ese casting. Bueno, vos tenés el programa, uno de los programas de mayor rating de la televisión argentina, cuyo objetivo fue buscar la mujer común, ¿no? Como el macrismo, buscar el hombre y la mujer común. Hay como una búsqueda de lo común y si eso coincide con el escenario electoral, mucho mejor, ¿no? Si logran esa conjunción, efectivamente tendríamos un macrismo para mucho tiempo. Ahora, también lo que me parece es que junto a la crítica del determinismo, hay que tener una crítica al aislamiento de la política con respecto a la economía. A ver, efectivamente yo tiendo a creer que el macrismo tiende a ocupar el conjunto de los discursos, ¿sí? Los use o no los use, los ocupa, para que no se pueda construir una identidad alternativa en ese lugar. Ahora, eso que van construyendo tiene un límite que es efectivamente que en el fondo lo que buscan es aplicar una política neoliberal. Y la política neoliberal excluye, segmenta, genera dificultades, baja salario, va a terminar afectando las jubilaciones. O sea, todo eso, porque uno puede decir, bueno, efectivamente son liberal republicanos en términos discursivos, ¿no? Son democráticos en términos discursivos, son... tienen algún elemento keynesiano, etc. Todo eso está puesto en función de imponer de modo gradual o de modo de shock después de las elecciones, si ganan, una política neoliberal. Y me parece que el límite está ahí. Pía, ibas a decir Sí. algo. Que creo que esa definición que están diciendo de lo común, ¿no? Del hombre común o de cualquiera puede estar en el lugar de interpelación de Cambiemos, cualquiera puede ser timbreado, cualquiera puede ser escuchado, ¿no? Que es un poco la lógica, también se construye por la negativa, es decir, poniendo en otro lugar el mal o lo extraordinario del mal. Y ahí me parece que sí, Cambiemos saca el gobierno una conclusión después de las PASO, que es hacer un giro de la construcción de ese mal, un giro relativo, porque hasta ese momento el mal, o eso que estaba por afuera de la vida cotidiana y de lo común, era la política como corrupción. No habíamos tenido la construcción muy precisa de que todo lo que, de las bolsas de dinero, digamos, pasando de un lado a otro, y la idea de que hacer política no, con grandes retóricas era para amparar grandes flujos de dinero, ¿no? Un poco. Me parece que después de las PASO se empieza a articular otro registro, que es el mal también es la política como lo extraordinario conflictivo. Totalmente. Y que tiene que ver con una reposición del mal en relación a la violencia política. Y que eso quizás uno lo ve no solo en los discursos de los funcionarios, sino también en la prensa que más vinculada está a constituir la palabra funcionarial y que tiene que ver con la idea de empezar a ver terroristas, huelgas salvajes, caos de distinto tipo. Paros políticos. Paros políticos, pero hay una construcción que es muy potente y preocupante y que es ese desplazamiento que me parece que está después de las PASO, que es de reconstitución del mal. Y digo que es preocupante porque ya nos ponen, si lo primero inscribían una idea de una especie de republicanismo honesto, que tenía como una genealogía en la alianza, esto tiene otras genealogías, ¿no? Y que tiene más que ver con la definición de estrategias represivas. Totalmente. Es decir, el protocolo que no se aplicaba del todo antes, se empieza a aplicar con mucha más fuerza post-PASO, ¿no? Un solo agregado, le hago lo que decía María Piaque, y el desarrollo de una capacidad, yo diría, monstruosa de destituir discursos. O sea, lo que están haciendo con el discurso del mapuche que está haciendo la denuncia sobre la presencia de Maldonado en manos de la Gendarmería, etcétera, etcétera, es una cosa efectivamente muy complicado, porque destituyen ese discurso
porque no se concibe desde el prejuicio que puede existir una combinación entre naturaleza y tecnología, entre el caballo y los binoculares. ¿Cómo que no puede coincidir eso? Y sin embargo, vos ves el título, los títulos de Clarín y La Nación, es que efectivamente ese discurso no se sostiene y no tiene carácter testimonial porque mezcla dos cosas que en la idea de la clase media no pueden coexistir, que es la naturaleza y la tecnología. ¿Cómo no puede coexistir eso? Mario se queda con ganas de decir una cosa, pero lo vamos a decir en el próximo bloque porque el tiempo se nos terminó. Quiero despedir a Martín Rodríguez y a Daniel Rosso, que estuvieron aquí con nosotros hablando de lo que fueron las PASO. Y no se vaya, que dentro de un ratito vamos a aparecer nuevamente haciendo un cierre de todo esto, a ver si nos queda algo claro. El día que Adrián Pérez hizo su pase de magia con los votos bonaerenses, la imaginación amarilla llegó al poder. De las montañas de Excel que procesan los call centers de Marcos Peña, comenzaron a brotar planes maravillosos para consolidar el cambio, a saber, la clonación de María Eugenia Vidal y la suelta de sus réplicas como fiscales de mesa en el municipio de La Matanza. El adiestramiento de mascotas por parte de la policía de Horacio Rodríguez Larreta para detectar votantes opositores e impedirles entrar al cuarto oscuro. Una jornada solidaria destinada a pintar un mural de Carlos Pagni, uno de Jorge Lanata y uno de Mirta Legrand en las paredes del Cabildo y otros edificios aledaños a la Plaza de Mayo. Que Federico Sturzenegger interrumpa el endeudamiento por unas horas y arroje billetes desde un helicóptero a la gente que está por votar. En el caso de que ninguna de estas estrategias funcionara, un paper de Durán Barba sugiere fecundar con ADN perteneciente a Santiago Maldonado el vientre de Patricia Bullrich. Aunque esta hipótesis es resistida por algunas zonas del gobierno que temen no poder controlar la infiltración del terrorismo en las instituciones del Estado. Mientras tanto, los intelectuales debaten si la democracia sojera, gobernada por el hijo de un millonario, es conducida por una derecha moderna o por los antiguos dictadores tuneados por el marketing. Qué programita, ¿eh? Una discusión muy interesante, pero ahora nos quedamos nosotros solos. ¿Qué pasó en la semana? Decía Les Lutiers hace mucho tiempo. ¿Y qué cosas le quedaron dando vuelta de lo que pasó últimamente? Por lo menos en la última semana o por lo menos en los últimos 2 siglos, Pía. En los últimos 2 siglos, porque yo no te creo en las coyunturas, sí, que por un dato de actualidad podemos pensar. No, es que me parece que es imposible pensar
por eso el chiste, la actualidad, sino también como activación de memorias sociales, de flujos que uno ni siquiera sabe hasta qué punto están presentes en la propia experiencia, ¿no? Y que ni siquiera parece que se hacen, a veces parecen a propósito y a veces no, pero me impresionó. Entonces te tendría que decir, ¿qué activación de la memoria te Ahí, llamó la muy atención bien, está esta semana? preguntando el señor Vaz, ¿qué se activó en la vieja memoria? No, y no solo en la última semana. Quería referirme a una expresión que usó el candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, cuando era ministro de Educación, que no sé si recuerdan, fue al sur y dijo, es necesaria una nueva conquista del desierto. Y en la semana anterior, cuando allanaron una comunidad mapuche, llevaron detenida a un integrante de la comunidad y en el destacamento de gendarmería, donde la llevaron, se veía claramente la reproducción del cuadro de Blanes, la conquista del desierto, ¿no? Entonces, eso por supuesto está en la memoria política nacional, pero al mismo tiempo, durante mucho tiempo, como un objeto muy discutido, de por qué llamábamos a eso, se llamaba eso conquista del desierto. Osvaldo Bayer hizo todas las campañas posibles para sacar el nombre de las estatuas de Roca. Y bueno, y ahora estamos en la otra situación, donde esa memoria es activada y casi diría es activada como amenaza. Recuerden, yo tengo la impresión que cuando se dice conquista del desierto recuerden que hay que construir desierto para conquistarlo, y construir desierto es desconocer las formas de vida existentes, ralear poblaciones, implementar una lógica económica y de habitación distinta, ¿no? Entonces, la conquista del desierto, lo más amenazante que tiene no es que quieran conquistar algo, sino que producen desierto, ¿no? Y me parece que en eso lo que más me impresiona del momento es esa recuperación de términos muy complejos en juego, y agregaría una frase de los últimos días del senador Pichetto, que vinculó todo eso a otras campañas de aniquilación, ¿no? Cuando dijo, bueno, quizás en el sur hay olor a sendero luminoso o terrorismo, digamos, todo eso se va superponiendo y en el fondo me parece que van actuando sobre un hilo que es la amenaza de muerte. A pesar de que la campaña del desierto aparte vive en todas las billeteras de todos los argentinos, porque la foto está en los billetes de 100 mangos. Por suerte ahora están siendo reemplazados. Por animales. Mario. No, lo mío es mucho más... más temporal, pedestre, más mucho más acotado. coyuntural, totalmente coyuntural. Yo quiero festejar esta semana una derrota inesperada del gobierno, así que pasa desapercibida, pero fue el triunfo el miércoles de Rosario Central sobre Boca, así que me parece una totalmente inesperada. Parecía arrasador el gobierno en todos los rubros y de repente... Vos te pones contento con cualquier cosa. Sí. Quedaron eliminados de la el valor Copa testimonial Argentina. de Rosario Central en de este la Copa caso. Argentina. Así que bueno, no, pero no, en realidad sí, me parece que va un poco también por el lado que decía Pía, el caso Maldonado, ¿no? Yo esperaba que un tercer bloque como este, o cuarto bloque, no me acuerdo cuál es, fuera un poco más distendido sobre cosas relacionadas con el whisky, pero además este domingo se cumple el segundo mes, ¿no? Y la verdad que es impresionante. Dos cosas para mí, les tiro así como inquietud enorme, que es la que tenemos todos en realidad, pero bueno, es 2 meses de la desaparición y sobre el cuerpo, realmente yo creo que hay un enigma muy fuerte, o sea, hemos estado hablando con la gente que está metida en la causa, que está siguiendo concretamente las medidas de pruebas reales que están. La diferencia entre esa causa, entre las medidas de prueba, entre lo que se va demostrando y demás, y la discusión mediática, es una especie de dislocación increíble, o sea, como nunca. Todo esto de la posverdad y demás, o ya el tema de la operación mediática lo veíamos desde hace mucho, pero en un caso judicial tan claro, están revoleando cosas ilegales, totalmente revoleando cassette de testimonios, pruebas por todos lados. ¿Y en el expediente, Mario, aparecen otros datos o el expediente también tiene una cierta ceguera respecto de esto que llamás el enigma? No, precisamente en el expediente hay un enigma real de qué pasó con Santiago Maldonado. O sea, yo creo que hoy nadie podría demostrar ni que se lo llevó a la Gendarmería, ni que se lo llevó al río, ni que se lo llevó... O sea, la realidad del proceso de investigación, hoy hay un agujero enorme. 2 meses después es de una cosa impresionante, ¿no? Y es muy impresionante en este caso lo que decís del tema de los medios de comunicación, todos ellos, desde el lugar donde se pongan, que está mandando fruta. Pero muchos, se están piojando muchísimo. Hay una cosa, y
digamos, por un lado esto, me parece un gran dato, digamos, un tema muy complicado. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado de verdad? Más allá de que nosotros digamos, y lo seguimos sosteniendo, de que se lo llevó a la Gendarmería, bueno, es muy difícil demostrarlo concretamente, digamos, con pruebas reales, digamos, ¿no? Más allá de las declaraciones de los mapuches, que también en este caso son contradictorias. En el caso concreto de que se lo llevaron los gendarmes, ¿no? O sea, hay contradicciones en las declaraciones, ¿no? Es un tema. Y el segundo gran tema para mí... Y por otro lado, también lo llamativo es que luego cuando aparezca alguien que venga con un discurso consistente, prácticamente mucha gente no lo va a creer. Digamos, pasa algo más o menos parecido con lo que pasó con Nisman. Bueno, pero es un problema ya de otro orden, ¿no? Ese, o sea, no de índole periodístico. Claro, el primer punto que precisamente es todo lo contrario de la operación mediática es qué pasó. Realmente qué pasó. O sea, increíble, 2 meses después no saber qué pasó. Y el segundo tema para mí importante es qué es lo que está haciendo el gobierno con este caso. Eso, yo también creo que para mí es un enigma. Yo creo que necesitamos entender qué es lo que está pasando porque, por supuesto que ha habido encubrimiento, ya eso está demostrado. Por supuesto que ha habido un manejo perverso, ¿no? Y muy miserable del caso, una cosa totalmente permisiva respecto de la fuerza, ¿no? Pero yo creo que hay un dilema, ¿no? O bien saben todo lo que pasó el gobierno y está utilizando esto realmente en una estrategia de posverdad que nunca habíamos visto, yo creo personalmente nunca habíamos visto, o bien no sabe qué pasa. Claro. Está yendo atrás de los acontecimientos, inventando cosas para zafar, para ganar tiempo, y realmente no sabe. En cualquiera de los dos casos me parece de una gravedad y casi ciencia ficción. Cualquiera de los dos. A mí me llamó la atención lo que estuvo trascendiendo, y lo digo muy brevemente, en estos días con respecto a la venta de C5N, que entre paréntesis es ilegal según la ley de medios, y que lo doy en llamar como inicio, que ya viene hace mucho tiempo, de la televisión postcomercial. Es decir, que un éxito de audiencia, ¿sí?, garantiza las continuidades. O sea, vos competís y si ganás en la competencia, bueno, tenés un galardón. Está pasando con Radio del Plata, con una crisis de hace mucho tiempo, desde que partió en el segundo lugar en el índice de mediciones de audiencia, y está pasando ahora con C5N, que está muy bien posicionado en términos de audiencia, con lo cual se cae el viejo mito, que si tenés audiencia tenés publicidad, y que si tenés publicidad los medios funcionan. En la Argentina y en casi todo el mundo esto no es así, y por suerte tenemos la posibilidad de presenciar cómo otro viejo mito, ¿sí?, cae. Esa fue la noticia para mí. Nos encontraremos la semana que viene entonces aquí en Periscopio. Los saludo, María Pía, Mario. Ha sido un placer este primer programa y nos encontraremos la semana que viene. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Damián. Igualmente, ha sido un placer. Usted ahí, frente a la compu, la semana que viene, y aparte tenemos repeticiones, así que no tiene excusa para no ver el Periscopio. Adiós.